Esto en menos tiempo del que tenía previsto, dado que no tenemos mucho. Lo que voy a contar aquí es un poco una experiencia que hemos realizado en la Universidad, en Magisterio de Gasteiz, dentro de la asignatura de Nuevas Tecnologías. Los que trabajamos en la asignatura teníamos una preocupación y bueno, le dimos unas contravueltas y aquí vamos a mostraros el resultado del trabajo que hicimos. Bueno, ¿de dónde partíamos? Partíamos lo primero. Estábamos hartos de estar enfrente de la clase llena de alumnos aburridos que pasaban de la asignatura. Entonces, como docente nos preocupaba esto, primero, por salud mental nuestra, es decir, dar clase cuando no tienes una motivación a clase, pues realmente es duro, ¿no? Y entonces, le estoy dando unas contravueltas y queríamos ver de qué manera podemos enfocar esto para que sea de otra manera, ¿vale? Entonces, básicamente, a la hora de hacer el estudio, nos fijamos en tres cuestiones fundamentales. Eso es la cuestión de una forma muy genérica, abordando el marco general de la educación ahora mismo, la información como tal, que luego abordaremos, y las características de los docentes, ¿no? Y pretendíamos poner un modelo de intervención educativa, un modelo, que nos sirviera para hacer nuestras clases más amenas y para que de alguna forma favorecésemos la construcción y la generación de conocimiento por parte del alumnado, que es al final, como docente, lo que más nos preocupa, ¿no? Entonces, el marco legal, sin entrar en muchas similitudes, bueno, pues la modificación normativa que está viendo ahora mismo, con la incorporación del concepto competencia, que bueno, pues cerrarlo en su dificultad, de alguna forma sí que nos está indicando que el conocimiento como tal se convierte en un vehículo para adquirir competencias. Sería que un alumno sepa mucho de algo, tiene poco valor si no sabe utilizarlo. Entonces lo que estamos buscando más es esa capacidad de utilizar las cosas, no tanto de convertirse en un saco de conocimientos. Y si eso es así, la labor del docente tiene que ser otra. Esto es, digamos, lo que nosotros teníamos bien claro desde nuestro departamento, ¿no? A respecto de la información, aquí sí queríamos dar la vuelta porque nos parecía esto interesante, sobre todo a raíz de un estudio que se hizo en Donosti sobre el consumo de televisión de los alumnos de la comunidad autónoma vasca de primaria y secundaria, y entonces le dimos un par de vueltas. Entonces, la información, nosotros vemos que tenemos acceso permanente e inmediato a través de internet, más media, publicaciones, televisión, etc. Quizá no somos conscientes de ello porque estamos tan acostumbrados a ese bombardeo. Y esto implica que tenemos un consumo permanente de información. Y esto lo que implica a su vez es que la información que se imparte en la escuela tiene menos peso. Y porcentualmente, si al día recibimos 100 inputs informativos, la escuela está perdiendo peso frente a lo que es el resto de medios, ¿no? Y luego, finalmente, las características de estos mensajes, el tipo de mensaje. Es decir, aquí has hablado sobre una alfabetización audiovisual. Creemos que es necesario, que no se da, y así lo vemos, el formato multimedia. Para la reflexión, un dato muy significativo. Es decir, si nosotros pensamos que somos capaces, dando clase, pongamos por caso, al año, en 900 horas de docencia, somos capaces de cambiar a los alumnos en algún grado, habría que pensar lo mismo que si un alumno está delante de la televisión más de 900 horas al año, de alguna forma esto le está afectando. Entonces, si nosotros pensamos que somos capaces de cambiar, hay que tener en cuenta que los demás medios, con esa cantidad de horas, van a hacer lo mismo o más. Desde el punto de vista más, pues están más preparados para ello. Con lo cual, como conclusiones, pues vemos la aplicación del docente como fuente de información, es decir, el docente ya, como fuente de información, empieza a diluirse porque ya no es el punto de referencia único. Esto implica un cambio de roles de estudiante y profesor. El peso formativo de la escuela, digamos, las horas de estudio son menores que las que estamos frente a los más media, y esto es algo que hay que destacar. Y los tipos de lenguaje, es decir, el lenguaje que usamos en la escuela y el lenguaje que utiliza la televisión para comunicar un producto o un servicio no tiene nada que ver. Antes hablaba del éxito de los fotólogos. ¿Qué tienen? Un tipo de lenguaje muy concreto, muy similar a los SMS, pero con imágenes. Eso es muy sencillo, que está muy lejos del lenguaje académico que usamos en la clase. Entonces, ese tipo de cuestiones creemos que hay que tener en cuenta, ¿no? Todo esto hace que las características de nuestros docentes sean diferentes. Son consumidores de información, pero ¿qué tipo de información? Micropastillas informativas. Ya salió antes en los blogs como un soporte ideal para meter microconocimientos.
grandes cantidades, la velocidad de la información, es decir, si uno hace un análisis de la velocidad en la que recibimos la información, no tiene nada que ver a la velocidad con la que impartimos la docencia nosotros en clase. Es decir, a mí siempre me ven desde el mismo plano, vosotros me estáis viendo en el plano. Si uno se puede hacer la televisión y analiza la velocidad de cambio de plano, no tiene nada que ver. Entonces, eso que están acostumbrados en otros ámbitos, la escuela de alguna forma tiene que reubicarse ante esa situación. Bueno, en el acceso y activos digitales no lo voy a extender en ello, ¿no? Entonces, todo esto hace que las características de los docentes y los formatos educativos de la escuela tradicional, pues nosotros veíamos que eso chirriaba, que no se acoplaban debidamente, ¿no? Entonces, insisto, la idea era hacer un modelo de interacción educativa que pudiese acercarse un poco. Premisas básicamente educativas que nosotros teníamos en clase. Todos los alumnos tienen capacidad de aprender. Yo creo que ninguno de los alumnos que tengo yo en clase no tiene capacidad suficiente para aprender lo que exigimos. Yo no tengo ni claro a estos niveles. Puede haber algún caso, pero yo parto de la idea de que todos. El aprendizaje es un proceso individual, es decir, yo no puedo aprender por mis alumnos. Y eso se lo digo cada semana un par de veces. Es decir, que yo haga unos apuntes no hace que tú aprendas más. No. El que tú aprendas más hace que tú hagas un esfuerzo. Que yo te ayude con mis apuntes esta historia. Pero el esfuerzo tienes que hacerlo tú, no yo. Eso tenemos que dejarlo bien claro, ¿no? ¿Qué sucede? Que nuestros alumnos pues son de diferente tipología, ¿no? Ahí hemos apuntado a algunas cuestiones que pueden aclarar, ¿no? El grado de madurez de cada uno de ellos, no lo mismo alumnos de 20 años, otros de 40 años, el acceso a los recursos, tanto materiales como humanos, conocimientos previos, sin duda, hábitos de pensamiento, tipos de lenguaje de los cuales están acostumbrados, bueno, características sociopersonales. Entonces, el camino que tiene que realizar cada alumno va a estar condicionado en gran medida por este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, atendiendo a la famosa primera de aprendizaje, pues nosotros teníamos claro que el blog nos puede servir como una herramienta para bajar a los últimos escalones. Entonces, ahí donde se indica Teaching Others, pues ahí es donde nosotros queríamos ubicarnos. Utilizar una plataforma que sirva para que los alumnos enseñen a otros y que realmente sea su método de aprendizaje. ¿Vale? Bueno, esto es una cuestión que nosotros estuvimos dándole unas contravueltas, es decir, la peregrinación al conocimiento, si se puede hacer un símil, es decir, el paso del no saber al saber. Nosotros como docentes damos un camino, el que sea, nuestra explicación. Perfecto, ¿no? Este camino es un camino único que quizá no se adecua a todos los alumnos. Y en clases que tenemos, en nuestro caso, 60, 70 alumnos, pues claro, un único camino lo que va a hacer es que el que se encuentre fuera de él difícilmente va a llegar a nuestro final, ¿no? Entonces, la ruta que propone el docente, o el libro del texto, o los apuntes, que ya se dan igual, una ruta única, hace que quizás con muchas rutas se queden por el camino, ¿no? Y aquí esto sí que nosotros le damos a pensar, ¿por qué los alumnos preguntan tan poco en clase? Realmente han pagado una matrícula, tienen todos los derechos. ¿Por qué? Por vergüenza tal. Entonces, llevamos a un hablando con un grupo de que cuando un alumno no entiende algo y vuelve a preguntar, el profesor se lo cuenta lo mismo, de la misma manera, y entonces el alumno se queda igual. Entonces, claro, dice, ¿para qué voy a preguntar si me va a contar lo mismo de la misma manera? Mira, me ahorro y ya pregunto luego a un colega. Entonces, nosotros veíamos que tiene que haber cabida para otras formas para llegar al conocimiento. Entonces, el rol del docente debe ser el de un favorecedor para el paso entre no saber y saber. El educador como un coach, no como alguien, como es mi caso, que está aquí solo en la charla. Es decir, alguien que ayude. Es decir, mi interés es que todos lleguen al punto de saber. Mi interés no es evaluarles para ver si han llegado. Eso es el proceso final para chequear a ver si se han logrado los objetivos. Mi objetivo es, soy un colega, entre comillas. Tengo tiempo, entonces, rápidamente os digo, como decimos, el objetivo era que el 100% de las competencias previstas. No voy a entrar en las competencias, simplemente la muestra de competencias de alumnos de educación magisterio en el curso pasado. Solo un alumno declaró tener conocimientos avanzados en TICS, el resto no.
la intervención educativa, que es, digamos, lo que quería contaros, lo hicimos de la siguiente manera. Había 8 temas y esos 8 temas se abordaron con 16 blogs, es decir, 2 blogs por tema. ¿Correcto? Entonces, el trabajo consistía en lo siguiente. Repartimos los alumnos en 16 grupos. Estos 16 grupos lo que hacían, cada uno de ellos trabajaba un tema concretamente, hacía un blog sobre ese tema, un blog teórico. Y los demás que no trabajaban en ese blog tenían que hacer publicaciones en ese blog. De tal forma que cuando tú trabajas un tema concreto para que los demás publicasen ahí, te especializabas en un tema, pero luego además, cuando tenías que publicar otros blogs que presentaban los temas, tenías que empaparte sobre lo que sucedía. ¿Y cómo lo hacías? Preguntando a los que gestionaban ese blog. Entonces generamos en clase, digamos, una especie de red entre todos para que de alguna forma incorporasen los conocimientos que no trabajaban en sus blogs. Una reseña muy breve: el coste cognitivo de la elaboración de un post en un blog temático. Nosotros lo explicamos de la siguiente forma: informarse sobre un tema tratado, que no es un tema baladí, porque nosotros en clase no dimos ni una explicación teórica, ni una, adrede. Búsqueda de la información relevante para ser aplicada, es decir, tienen que entender qué es relevante y qué no, porque esto les va a pasar en la vida profesional. Elaboración y redacción de la noticia, una redacción personal, búsqueda y elaboración de recursos multimedia, porque claro, si ellos no quieren que yo los dé unas fotocopias como una chapa, yo les pido lo mismo. Búscame recursos gráficos, y eso implica un aprendizaje por parte de ellos. Estimación de tiempo, 3-4 horas por cada post. Esto traducido a los alumnos que tienen que hacer, pues un montón de trabajo. Termino con la última diapositiva. Bueno, entonces, si queréis ver dónde están colgados los blogs, se hizo con WordPress multiusuario como plataforma. Los resultados fueron estos. Bueno, 13 insuficientes que no siguieron el programa, entonces no llegaban a los objetivos, y el resto se divide en tercios casi iguales entre totales, suficientes y sostenibles. Conclusiones, rápidamente. Para el alumno, una motivación extra, y destacaría la calidad de los trabajos, porque publicar algo en internet, que lo puede leer cualquiera, eso a los alumnos les preocupa. Y no me extraña, porque claro, luego uno pone su nombre en Google y aparece eso. Y si uno escribe una tontería, queda reflejado. Entonces eso, ojo, y al revés, el que escribe cosas brillantes queda como su currículum, ¿no? Y para el docente, 0% de trabajo magistral, magnífico, ¿eh? Pero claro, la abundancia que tienes de trabajo, de corrección, de todo lo que produce, es terrible. A mí personalmente, me compensa porque me da la marcha, pero entiendo que hay gente a la que no le gusta, ¿no? Y bueno, los resultados académicos realmente satisfactorios. Es decir, el orgullo de poder decir que todos los que han sido el proceso han superado el curso con buena nota y las competencias